Hola a todo el mundo. Para el ejercicio de hoy de diseño 3D en Onshape hemos preparado una pieza que es realmente distinta a las que hemos hecho anteriormente y vamos a utilizar tanto planos de trabajo como herramientas que realmente pueden ser un poco más complicadas, ¿vale? No desesperéis, es un ejercicio que está pensado para que os resulte fácil y a futuro, cuando utilicéis Onshape, la experiencia sea súper gratificante y podéis hacer piezas muy complejas de una forma más sencilla, pero vamos a empezar a trabajar con otros planos y es posible que haya personas a las que esto les resulte un poquito más complicado, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hacer este diseño? Se trata de que diseñéis un objeto como el que habéis visto en la miniatura del vídeo, será como esta especie de vaso o cuenco, pero vamos a hacerlo en lugar de generar un cilindro y ir haciendo combinaciones extrañas, por decirlo de algún modo, lo que vamos a utilizar es la herramienta de revolución, ¿vale? La herramienta de revolución lo que nos permite es, a partir de un patrón, generar una extrusión, pero que en lugar de ser lineal, sea circular, ¿vale? Es decir, que se realice una extrusión sobre un eje y entonces nos pueda cerrar, por así decirlo, un objeto. Puede ser complicado de entender, al menos en palabras, pero dejadme que os enseñe en el vídeo cómo se haría y seguro que lo podéis entender con mucha más facilidad, ¿vale? Entonces, para empezar a trabajar, lo que sí que os diré es, como hacemos siempre, ocultar los planos que no vamos a utilizar, pero esta vez, y a diferencia de en vídeos anteriores, solo vamos a ocultar uno, el de right, ¿vale? Vamos a dejar el front y top. Realmente vamos a trabajar en el front, pero sí que os pediría que dejarais el top activado para que podáis visualmente apreciar en qué plano estamos trabajando y ubicaros mejor. Si a alguien le genera confusión o molestias, puede también ocultarlo, ¿vale? No habría ningún tipo de problema, porque como os decía, vamos a trabajar en el plano front. Entonces, vamos a empezar haciendo el boceto. Para ello seleccionamos la herramienta boceto y nuestro plano en este caso no va a ser top, va a ser front. Hacemos clic y vamos a hacer el dibujo, ¿vale? Yo, si os parece, voy haciendo el dibujo con estas líneas y luego introducimos las cotas. Para ello vamos a trazar una línea recta. Fijaros que es importante que la línea esté vertical, ¿vale? Si yo muevo el ratón, veis que me voy moviendo, va apareciendo la cota, pero no aparece ningún símbolo ni ningún indicador más. Cuando yo tengo el ratón en este punto, veis que aparece la línea discontinua, que queda como marcada en amarillo verdoso, y aparece una línea vertical. Este icono lo que me está indicando es la verticalidad de la línea que yo estoy dibujando, ¿vale? Entonces lo haremos más o menos hasta aquí, hacemos un clic, y a partir de aquí vamos a hacer esta forma, ¿vale? No os preocupéis, ahora pondremos las cotas y acabará todo de tomar más o menos una medida estandarizada a lo que vamos a hacer en el ejercicio, ¿vale? Por aquí vamos a poner 50 milímetros, 5 centímetros, por aquí vamos a poner unos 30, esta de aquí va a hacer unos 20-21 y esta de aquí va a hacernos unos 30, ¿vale? Y si veis, esta se ha acabado de ajustar automáticamente. Bien, lo que vamos a hacer ahora es preparar esto para hacer la revolución y que se genere un patrón completamente circular, ¿vale? Voy a confirmar el boceto y alguien podría estar pensando, ostras, si esto tiene que ser circular, ¿no? ¿Por qué no has acabado de hacer toda la pieza? Porque realmente cuando vayamos a trabajar con la herramienta de revolución, tenéis que imaginaros que lo que va a pasar es que esta pieza de aquí va a girar, se va a extruir girando sobre este eje central, ¿vale? Cambio la cámara desde arriba para que sea un poco más fácil. Lo que va a hacer esta pieza es que se va a extruir girando sobre sí misma, ¿vale? Entonces, si yo dibujara todo el patrón, tendría que marcar un eje y la pieza sería mucho más grande. ¿Qué me pasará? Que si yo quiero hacer una pieza de 6 centímetros de ancho en el patrón, yo aquí, si recordáis, en el boceto he marcado que esto haga solo 3 centímetros, 30 milímetros. ¿Por qué? Porque cuando esto gire sobre sí mismo, ahora estarán los 30 de aquí más los 30 de aquí. Voy a hacer el ejercicio de revolución, si os parece, y así lo veis con más facilidad. Entonces, ¿dónde tenemos el botón de revolución? Justo a continuación de extrusión. Lo tenéis aquí. Le damos a hacer revolución y fijaros, importante que estéis en un objeto nuevo, ¿vale? Entonces, lo primero que nos pedirá es caras y regiones del boceto para hacer la revolución. Vamos a seleccionar la geometría que tenemos dibujada y lo siguiente que nos marca es cuál es el eje de revolución, ¿vale? El eje sobre el que voy a girar. Entonces, tendremos que marcar que el eje es este, ¿vale? Fijaros que cuando yo seleccione el eje, me hará la revolución automáticamente y lo que veremos es que este lado de aquí se ha extruido, pero dando la vuelta. Por aquí lo tenéis. Al seleccionar el eje, lo que ha hecho es que ha extruido, ¿vale? Pero en lugar de extruir hacia adelante o hacia atrás, lo que ha hecho es que ha extruido girando sobre sí mismo,
¿vale? En este caso, como tenemos la opción de completo, nos hace los 360 grados y nos cerraría, por decirlo de algún modo, la pieza. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, solo 3/4, selecciono aquí una dirección y si os fijáis manualmente, ¿vale? Me deja hacerlo. Para que vayáis viendo cómo es, ¿vale? Tenemos aquí la mitad que hemos hecho y iríamos haciendo que esto girara sobre sí mismo. Podríamos hacer que gire la mitad o que gire los 3/4, lo que nos interesa, ¿vale? Quizás así se puede apreciar un poco mejor cuando se hablaba de que esto va a girar sobre su propio eje o se va a extruir girando sobre el eje que nosotros elijamos. Vale, disculpadme. Pongo por aquí. A ver si nos mudo ahora, para que lo podáis ver con más facilidad. ¿Vale? Y veis cómo se va extruyendo sobre su propio eje. ¿Sí? Recordad que nosotros teníamos esta forma, pero en lugar de extruirse verticalmente o de forma lineal, pues da toda la vuelta. Vamos a dejarlo en completo y así se cierra automáticamente. Confirmamos la revolución y por aquí ya tendríamos nuestra forma de vaso, por decirlo de algún modo, ¿vale? Entonces, alguien podría estar pensando ahora, vale, muy bien, pero esta forma no está rellena, o sea, no está hueca, está rellena. ¿Cómo vamos a hacerlo para vaciarla? Muy sencillo, tenemos por aquí la herramienta de vaciado. La seleccionamos, entonces nos dirá caras a quitar, ponemos el ratón aquí encima y si os fijáis, nos lo ha vaciado automáticamente. ¿Vale? La herramienta de vaciado nos será muy útil porque nosotros en este caso hemos hecho un patrón como bastante recto. Pero podríamos hacer patrones con curvaturas, podríamos hacer tipo pues, más un jarrón, cosas más grandes. Entonces realmente la herramienta de vaciado lo que hace es que se adapta muy bien, o se adapta perfectamente a la geometría que tenga la pieza. ¿Vale? ¿Cuál es el grosor de esta pared? Lo tenemos por aquí, 2,5 milímetros. Si yo quisiera hacer unas paredes más gruesas, por ejemplo de 4 milímetros, pues simplemente cambio el espesor y veis, la pared se ha modificado. O si quiero hacerlo más finito, de 1 milímetro, me pasaría exactamente lo mismo, ¿vale? Podríamos hacer, por ejemplo, unas paredes de 2 y ya sería un grosor más que adecuado para un tipo de recipiente como este. Entonces sí que es verdad que, vamos a confirmar, disculpad, y veis cómo ha quedado vaciado tanto en la parte de arriba como en la parte donde llegaría a la forma que hace angular, ¿no? este recipiente. Sí que es una herramienta, ¿no? Como os comentaba al inicio del vídeo, que es distinta a las demás y que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Cuando diseñemos en hacer nuestros bocetos, pues dibujando la mitad y poniendo las medidas a la mitad, porque luego se va a completar, pero una vez vayáis cogiendo esta dinámica de trabajo y vayáis viendo cómo podemos utilizar la herramienta de revolución para diferentes piezas, realmente podéis ahorraros muchísimo tiempo de diseño, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí que es verdad que si quieres un objeto, pues tienes que hacer los cálculos para partirlo a la mitad, y esto pues realmente puede ser un poquito más laborioso, pero una vez lo tienes hecho y una vez empiezas a entender cómo funciona, puedes hacer cosas realmente muy interesantes. Como ya hemos visto en otras ocasiones, recordar que como podemos editar nuestro boceto, podríamos cambiar las medidas y que en lugar de que en este eje sea de 50, podríamos hacerlo de 90. Y tendríamos un recipiente pues muy diferente, ¿no? Y simplemente con confirmar ya veis que ha modificado completamente nuestra geometría y podemos hacer figuras pues que realmente son bastante interesantes. Imaginaros también si empezáis a aplicar curvaturas con la herramienta de líneas curvas que hemos visto en otros vídeos, pues realmente podéis hacer figuras que sean complicadas de imprimir incluso y que estéticamente pues tengan un acabado muy, muy bonito. Esto sería todo para este ejercicio. Como siempre, si tenéis cualquier duda o consulta, dejárnoslas en los comentarios, por favor, y trataremos de resolverlas lo antes posible. Y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.